Buenas noches, Malaysian 370. Estas fueron las últimas palabras que el mundo escucharía del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Eran la 1:19 de la madrugada del 8 de marzo de 2014. En ese momento, nadie podía imaginar que estas 6 palabras, pronunciadas con absoluta normalidad por el copiloto Farik Abdul Hamid, marcarían el inicio del mayor misterio de la aviación moderna. ¿Cómo puede un Boeing 777, uno de los aviones más seguros y tecnológicamente avanzados del mundo, con 239 personas a bordo, simplemente desvanecerse en el aire? En una era donde tu teléfono móvil puede ser rastreado en cualquier lugar del planeta, donde los satélites vigilan cada centímetro de la Tierra, donde la tecnología nos conecta instantáneamente con cualquier punto del globo, un avión comercial del tamaño de un edificio de 20 pisos desapareció sin dejar rastro. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es la historia real de cómo 239 vidas se perdieron en un vacío de información, contradicciones y secretos que, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar completamente. Esta es la historia del vuelo que cambió para siempre nuestra percepción de lo posible y lo imposible en el siglo XXI. Capítulo 1. La noche que todo cambió. El Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur bullía con su actividad nocturna habitual aquel viernes 7 de marzo de 2014. Entre la multitud de viajeros, 227 pasajeros se preparaban para abordar el vuelo MH370 con destino a Beijing. Procedían de 14 nacionalidades diferentes. Había empresarios regresando de reuniones de negocios, artistas que habían participado en una exposición, familias completas iniciando sus vacaciones. Entre ellos, 20 empleados de una empresa de semiconductores estadounidense, portadores de conocimientos tecnológicos altamente sensibles. Un detalle que más tarde alimentaría las teorías más oscuras. Al mando de la aeronave estaba el capitán Zahari Ahmad Shah, de 53 años. Un veterano con más de 18,000 horas de vuelo. Un hombre descrito por sus colegas como meticuloso, profesional, apasionado por la aviación. Tan apasionado que había construido un simulador de vuelo en su propia casa. Un detalle que después sería analizado obsesivamente por los investigadores. Junto a él, el copiloto Farik Abdul Hamid, de 27 años. Esta sería una de sus últimas misiones de entrenamiento antes de ser ascendido a capitán. Un joven prometedor, a punto de casarse, con toda una vida por delante. A las 12:41 de la madrugada, el Boeing 777-200ER despegó suavemente de la pista 32R. Todo transcurría con normalidad. Los pasajeros se acomodaban para el vuelo de 6 horas. Algunos ya dormían. Otros revisaban sus dispositivos móviles por última vez antes de activar el modo avión. Ninguno de ellos sabía que jamás volverían a pisar tierra firme. 38 minutos después del despegue, cuando el avión sobrevolaba el punto de navegación Igari, en el límite entre el espacio aéreo malasio y vietnamita, el capitán Zahari realizó la que sería la última comunicación con el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur. El controlador le indicaba que contactara con Ho Chi Minh. La respuesta fue rutinaria, casi automática. Buenas noches, Malaysian 370. Y entonces, el silencio. Capítulo 2. La desaparición. 2 minutos después de esa transmisión, a la 1:21 de la madrugada, el transpondedor del avión se apagó. ¿Qué es un transpondedor? Es el dispositivo que permite a los controladores aéreos identificar y seguir un avión en sus pantallas de radar. Sin él, el MH370 se convirtió en un punto anónimo entre miles de otros ecos en radar. Pero eso no fue todo. Los sistemas de comunicación AC, AR, S, que envían automáticamente datos sobre el rendimiento del avión, también dejaron de transmitir. Alguien o algo había silenciado deliberadamente todos los sistemas de comunicación del avión. ¿Fue una falla técnica catastrófica? Improbable.
Los sistemas están diseñados con múltiples redundancias. Para que todos fallaran simultáneamente, tendría que haber ocurrido algo verdaderamente catastrófico. Pero si ese fuera el caso, ¿cómo explicamos lo que sucedió después? Porque el avión no cayó, no se estrelló. En lugar de eso, realizó algo que desafía toda lógica. Giró bruscamente hacia el oeste, retrocediendo sobre Malasia. Un giro que solo podía haber sido ejecutado manualmente. Alguien con conocimientos de aviación estaba al control. El radar militar malasio detectó al avión, ahora un objeto no identificado, cruzando la península. Volaba erráticamente, subiendo hasta 45,000 pies, muy por encima de su altitud de crucero normal, luego descendiendo hasta 23,000 pies. ¿Estaba el piloto tratando de evitar la detección? ¿O había una lucha en la cabina? A las 2:22 de la madrugada, el avión desapareció del radar militar cerca de la isla de Penang. Fue la última vez que algún sistema de seguimiento terrestre registró su posición. El MH370 había desaparecido completamente. ¿Pero realmente había desaparecido? Capítulo 3. Las horas de confusión. Mientras el MH370 volaba silenciosamente hacia lo desconocido, en tierra comenzaba a desarrollarse un drama de proporciones épicas. Los controladores aéreos vietnamitas esperaban el contacto del vuelo. Nunca llegó. Llamaron a sus colegas malayos. Nadie sabía dónde estaba el avión. Increíblemente, pasarían 4 horas antes de que se activaran los protocolos de emergencia. 4 horas cruciales perdidas en confusión burocrática y falta de comunicación entre agencias. Cuando finalmente se declaró la emergencia a las 5:30 de la madrugada, el avión ya llevaba más de 4 horas desaparecido. Lo que siguió fue un espectáculo de incompetencia y contradicciones que alimentaría las sospechas de un encubrimiento. El gobierno malasio primero dijo que el avión había desaparecido sobre el mar de China Meridional. Luego admitieron que había dado la vuelta. Primero negaron que el radar militar lo hubiera detectado. Luego admitieron que sí. ¿Por qué el radar militar no reaccionó ante un avión no identificado cruzando el espacio aéreo malasio? ¿Por qué tardaron días en revelar esta información crucial? Las familias de los pasajeros vivían una pesadilla. Los teléfonos de algunos pasajeros seguían sonando cuando los llamaban, sugiriendo que aún estaban conectados a alguna red. ¿Cómo era esto posible si el avión se había estrellado? China presionaba por respuestas. La mayoría de los pasajeros eran ciudadanos chinos. Estados Unidos enviaba equipos de investigación. Australia se preparaba para lo impensable. Y mientras tanto, en algún lugar sobre el vasto océano Índico, 239 personas volaban hacia un destino que nadie conocía. Capítulo 4. La búsqueda más grande de la historia. Lo que comenzó como una operación de búsqueda y rescate se convirtió en la búsqueda más costosa y extensa en la historia de la aviación. 26 países aportaron recursos. Satélites fueron redirigidos. Buques de guerra desplegados. Aviones de reconocimiento sobrevolaron millones de kilómetros cuadrados de océano. Pero había un problema fundamental. Nadie sabía realmente dónde buscar. Entonces llegó la revelación que cambiaría todo. La compañía británica de satélites Inmarsat había estado recibiendo señales automáticas del avión. No eran comunicaciones, sino simples apretones de manos electrónicos entre el satélite y el avión, confirmando que el sistema seguía activo. Estas señales, conocidas como pings, continuaron durante 6 horas después de que el avión desapareciera del radar. 6 horas. El avión había volado durante 6 horas más después de desaparecer. Los científicos de Inmarsat realizaron cálculos sin precedentes, usando el efecto Doppler para determinar la dirección del avión. Su conclusión era aterradora. El MH370 había volado hacia el sur, adentrándose profundamente en el océano Índico, hacia una de las zonas más remotas e inhóspitas del planeta. ¿Por qué volaría alguien deliberadamente hacia la nada? ¿Hacia una muerte segura en las aguas más aisladas del mundo? La zona de búsqueda era del tamaño de Australia. Las profundidades del océano alcanzaban los 6,000 metros.
Montañas submarinas del tamaño del Everest yacían ocultas bajo las olas. Cañones más profundos que el Gran Cañón surcaban el lecho marino. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un continente, en completa oscuridad, sin saber siquiera si la aguja existía. Durante 3 años, los barcos peinaron el océano. Robots submarinos descendieron a profundidades aplastantes. Se gastaron más de $160 millones. Se mapeó el fondo marino con un detalle sin precedentes. Encontraron volcanes submarinos desconocidos, nuevas especies marinas, barcos hundidos del siglo XIX. Pero del MH370, nada. Capítulo 5. Los fragmentos de la verdad. El 29 de julio de 2015, más de 500 días después de la desaparición, un hombre llamado Johnny Begg estaba limpiando una playa en la isla de la Reunión, un territorio francés en el Océano Índico. Entre los escombros habituales encontró algo inusual, un gran fragmento metálico cubierto de pércebes. Era un flaperón, una parte del ala de un Boeing 777. Los investigadores confirmaron lo impensable. Era del MH370. Por primera vez, había prueba física de que el avión se había estrellado, pero el fragmento planteaba más preguntas que respuestas. Los percebes adheridos sugerían que había estado flotando durante meses, pero su condición era demasiado buena para un impacto catastrófico. ¿Había amerizado el avión de manera controlada? En los meses y años siguientes, aparecieron más fragmentos. En Mozambique, en Tanzania, en Sudáfrica, en Madagascar. Más de 30 piezas en total, esparcidas por las costas del Océano Índico Occidental. Cada una contaba una parte de la historia, pero ninguna revelaba el capítulo final. Algunos fragmentos mostraban daños consistentes con un impacto a alta velocidad. Otros parecían haber sido arrancados suavemente. Uno tenía lo que parecían ser marcas de quemaduras. ¿Hubo un incendio a bordo? Blaine Gibson, un abogado estadounidense, se convirtió en un buscador obsesivo de restos. Viajó por su cuenta a remotas playas africanas, encontrando más piezas que las búsquedas oficiales. Sus descubrimientos fueron tan significativos que algunos comenzaron a sospechar. ¿Cómo podía un civil encontrar lo que gobiernos enteros no podían? ¿Estaba siendo ayudado? ¿Por quién? Gibson recibió amenazas de muerte. Fue seguido. Advirtieron que dejara de buscar. ¿Quién no quería que se encontraran estos fragmentos? ¿Qué secreto protegían? Capítulo 6. Las teorías falla técnica. Ahora entramos en el territorio de las teorías. Cada una respaldada por cierta evidencia, ninguna completamente satisfactoria. Comencemos con la más benigna, una falla técnica catastrófica. Esta teoría sugiere que un incendio eléctrico o una descompresión explosiva incapacitó a la tripulación. El avión, en piloto automático, continuó volando hasta quedarse sin combustible. Es limpia, es simple, absuelve a todos de culpa. Pero tiene problemas. ¿Cómo explicamos el giro deliberado hacia el oeste? ¿Por qué se apagaron los sistemas de comunicación en secuencia? ¿No todos a la vez como esperaríamos en una falla catastrófica? ¿Cómo continuó volando el avión durante 7 horas si había un incendio lo suficientemente severo como para incapacitar a toda la tripulación? Los investigadores examinaron el historial de mantenimiento del avión. Estaba impecable. Había sido revisado apenas 10 días antes. No había reportes de problemas. El Boeing 777 tiene uno de los mejores registros de seguridad en la aviación. En sus 20 años de servicio antes del MH370, solo había sufrido 3 accidentes fatales. ¿Fue el MH370 víctima de una falla única, catastrófica, sin precedentes? ¿Una tormenta perfecta de errores mecánicos que nunca antes había ocurrido y nunca ha vuelto a ocurrir? Posible, pero improbable. Capítulo 7. Las teorías, el factor humano. La segunda teoría es más oscura, intervención humana deliberada. Y el principal sospechoso es el capitán Zaharie Ahmad Shah. Los investigadores descubrieron datos perturbadores en su simulador de vuelo casero.
Semanas antes del vuelo, había practicado una ruta hacia el Océano Índico Sur, terminando cuando el combustible se agotaba. Una ruta inquietantemente similar a la que se cree tomó el MH370. Su vida personal estaba en crisis, su esposa lo había dejado. Estaba obsesionado con la política malasia, furioso con el gobierno. El día antes del vuelo, el líder de la oposición que él apoyaba había sido sentenciado a prisión en lo que muchos consideraban un juicio político. ¿Planeó Zaharie un elaborado suicidio o homicidio como declaración política? Esperó hasta estar sobre el océano, envió a su copiloto fuera de la cabina con algún pretexto, cerró la puerta y desprogramó la cabina. Esta teoría explicaría el giro deliberado, el silencio de radio, la ruta hacia el océano más remoto. Pero quienes conocían a Zaharie la rechazan vehementemente. Era un padre amoroso, un profesional dedicado. No había dejado nota de suicidio. No había indicios de depresión severa. ¿Y qué hay del copiloto Farid? Algunos sugieren que pudo haber sido él. Pero era su penúltimo vuelo de entrenamiento. Estaba a punto de casarse. Tenía todo por lo que vivir. ¿O fue alguien más? ¿Un pasajero? ¿Un polizón? 2 pasajeros abordaron con pasaportes robados, aunque las investigaciones los descartaron como inmigrantes ilegales buscando asilo. La intervención humana explicaría mucho, pero plantea la pregunta más terrible. ¿Qué clase de persona condenaría a 238 inocentes a una muerte lenta y aterradora sobre el océano? Capítulo 8. Las teorías secuestro y conspiración. Aquí es donde las teorías se vuelven verdaderamente inquietantes. 20 pasajeros trabajaban para Freescale Semiconductor, una empresa que desarrollaba tecnología de defensa altamente clasificada. Algunos sugieren que portaban secretos que alguien quería silenciar o robar. ¿Fue el avión secuestrado y llevado a una base secreta? Diego García, la base militar estadounidense en el Océano Índico, está inquietantemente cerca de la ruta sospechada del avión. Testigos en las Maldivas reportaron haber visto un avión grande volando bajo esa mañana. ¿Era el MH370? ¿Por qué tardó tanto el gobierno malasio en revelar información crucial? ¿Por qué sus historias cambiaban constantemente? ¿Qué sabían que no nos estaban diciendo? Algunos sugieren que el avión fue derribado accidentalmente durante ejercicios militares, un error catastrófico que nadie quiere admitir. Esto explicaría el encubrimiento, las contradicciones, el silencio oficial. ¿O fue algo aún más siniestro? ¿Una operación de falsa bandera? ¿Un experimento de guerra electrónica que salió mal? Los sistemas del avión podrían haber sido hackeados, tomados por control remoto. La tecnología existe. Se ha demostrado en conferencias de seguridad. Edward Snowden había revelado la extensión de la vigilancia global apenas meses antes. Si los gobiernos pueden espiar cada llamada telefónica, cada correo electrónico, ¿cómo no pueden encontrar un avión del tamaño de un edificio? A menos que no quieran encontrarlo. Capítulo 9. La teoría del vuelo fantasma. Esta es quizás la teoría más escalofriante de todas. El vuelo fantasma. Después de que la tripulación quedara incapacitada, ya sea por hipoxia, envenenamiento o intervención violenta, el avión continuó volando en piloto automático. Los pasajeros, inicialmente inconscientes de la crisis en la cabina, gradualmente se dieron cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Imagina el horror creciente cuando las horas pasaban y el avión no descendía. Cuando miraban por las ventanas y veían solo océano interminable. Cuando sus teléfonos no tenían señal. Cuando nadie respondía a sus golpes en la puerta de la cabina. ¿Intentaron algunos pasajeros entrar a la cabina? Los teléfonos móviles continuaron intentando conectarse a torres de telefonía, explicando por qué algunos seguían sonando. ¿Enviaron mensajes de texto desesperados que nunca llegaron? ¿Grabaron videos de despedida en sus teléfonos, ahora perdidos para siempre en el fondo del océano? El avión habría continuado su vuelo macabro hacia el sur, una tumba voladora llevando a sus ocupantes cada vez más lejos de cualquier esperanza de rescate. Cuando finalmente se agotó el combustible, habría caído en espiral hacia el océano. Los últimos momentos habrían sido de puro terror para cualquiera aún consciente.
Esta teoría es respaldada por el patrón de los pings satelitales, que sugieren un vuelo en línea recta después del último giro. Un vuelo sin nadie al control. Un avión fantasma vagando por el cielo nocturno. Capítulo 10. El silencio oficial. A medida que pasaban los años, el silencio oficial se volvió más ensordecedor. El informe final de investigación, publicado en 2018, concluyó: nada. No pudieron determinar qué causó la desaparición. 500 páginas que esencialmente decían: no sabemos. Pero había cosas que sí sabían y no compartieron. Documentos clasificados, comunicaciones militares, datos de inteligencia. ¿Qué hay en esos archivos sellados que no podemos ver? Las familias de las víctimas han luchado incansablemente por respuestas. Han financiado búsquedas privadas. Han contratado investigadores. Han suplicado a los gobiernos por transparencia. Y una y otra vez se han encontrado con muros de silencio y burocracia. Sarah Bach, pareja de un pasajero estadounidense, ha sido particularmente vocal. Ella cree que hay un encubrimiento masivo. Ha recibido amenazas, su teléfono ha sido intervenido, le han dicho que deje de hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Qué hay de tan sensible en la desaparición de un avión civil que requiere tal nivel de secretismo? Los gobiernos han gastado cientos de millones buscando en el lugar equivocado, según algunos expertos. ¿Fue incompetencia o distracción deliberada? ¿Querían realmente encontrar el avión? Cada vez que surge nueva evidencia, es rápidamente desacreditada o ignorada. Testigos que cambian sus historias, expertos que de repente se retractan, documentos que desaparecen. El silencio no es solo ausencia de respuestas. A veces, el silencio es la respuesta. Capítulo 11. Las voces perdidas. Entre toda la especulación y las teorías, es fácil olvidar que este no es solo un misterio abstracto. Son 239 historias humanas truncadas, 239 futuros robados. Había 3 niños en ese vuelo, incluido un bebé de 2 años. Había parejas regresando de sus lunas de miel. Había artistas que acababan de participar en una exhibición en Kuala Lumpur, sus obras ahora huérfanas de sus creadores. Li Jianlin, de China, había estado trabajando en Malasia durante 2 años. Esa noche llamó a su madre para decirle que regresaba a casa. Su madre aún espera esa llegada. Chandrika Sharma, de India, era una activista por los derechos de los pescadores. Había dedicado su vida a proteger a los vulnerables. Ironía cruel que ella misma se volviera vulnerable a fuerzas más allá de su control. Paul Weeks, de Nueva Zelanda, le había dado a su esposa su anillo de bodas y su reloj antes de partir, diciéndole que se los diera a sus hijos si algo le pasaba. Un gesto que ahora parece profético. Las familias viven en un purgatorio perpetuo, sin cuerpos que enterrar, sin tumbas que visitar, sin certeza que les permita comenzar a sanar. Algunos todavía creen que sus seres queridos están vivos en algún lugar. Es más fácil que aceptar la alternativa. ¿Cuántas últimas palabras no dichas? ¿Cuántos sueños no cumplidos? ¿Cuántos te amo que nunca llegaron a su destino? Capítulo 12. Las señales en el vacío. Hay aspectos del caso MH370 que desafían toda explicación racional. Anomalías que sugieren que hay más en esta historia de lo que se nos ha dicho. Los pescadores en el mar de China Meridional reportaron haber visto un avión en llamas cayendo del cielo esa noche. Sus testimonios fueron descartados. Un trabajador en una plataforma petrolera vio un avión en fuego. Su testimonio fue ignorado. Residentes en las Maldivas insisten en que vieron un avión grande, con los colores de Malaysia Airlines, volando inusualmente bajo sobre sus islas la mañana de la desaparición. Las autoridades dijeron que estaban equivocados. ¿Todos estaban equivocados? ¿Todos estaban mintiendo? ¿O hay una verdad que no se nos permite conocer? Las imágenes satelitales mostraron posibles escombros días después de la desaparición. Cuando los barcos llegaron a investigar, no había nada. ¿Se hundieron los escombros? ¿Fueron removidos? ¿O nunca estuvieron ahí?
Un satélite chino captó objetos flotantes en el mar de China Meridional. Luego China se retractó, diciendo que fue un error. ¿Un error? ¿O presión para guardar silencio? Los datos del radar tailandés mostraron un avión no identificado, pero Tailandia tardó días en compartir esta información. ¿Por qué la demora? ¿Qué estaban discutiendo a puertas cerradas? Cada vez que parecemos acercarnos a una respuesta, aparecen más preguntas. Es como si el universo mismo conspirara para mantener este secreto. Capítulo 13. La tecnología que falló. Vivimos en la era de la hiperconectividad. Tu refrigerador puede enviarte mensajes. Tu automóvil conoce tu ubicación en todo momento. Tu teléfono registra cada paso que das. ¿Cómo entonces perdimos un Boeing 777? El avión tenía múltiples sistemas de comunicación. AC, ARS, que transmite datos de rendimiento. Transpondedores que transmiten ubicación e identidad. Radios P, F y HF para comunicación por voz. Todos fallaron o fueron desactivados. Pero aquí está lo inquietante. Desactivar estos sistemas requiere conocimiento específico. No hay un simple interruptor de apagado. Hay disyuntores que deben ser jalados, algunos ubicados bajo el piso de la cabina. Alguien sabía exactamente qué hacer. Los teléfonos móviles de los pasajeros intentaron conectarse a torres terrestres cuando el avión voló de regreso sobre Malasia. Los datos muestran intentos de conexión, pero a la altitud y velocidad del vuelo, no pudieron establecer una conexión estable. ¿Cuántos mensajes de despedida se perdieron en ese limbo digital? El sistema de entretenimiento a bordo tenía GPS. ¿Por qué no podemos acceder a esos datos? Los motores Rolls-Royce transmiten datos de salud del motor. ¿Dónde está esa información? La tecnología que usamos todos los días es más que suficiente para rastrear un avión. La pregunta no es por qué la tecnología falló. La pregunta es, ¿por qué se permitió que fallara? Capítulo 14. El océano guarda sus secretos. El Océano Índico Sur es uno de los lugares más hostiles de la Tierra. Olas de 20 metros son comunes. Tormentas que harían parecer a los huracanes como brisas suaves azotan constantemente la superficie. Es un lugar donde la naturaleza todavía reina suprema sobre la tecnología humana. Si el MH370 realmente terminó aquí, eligió la tumba perfecta. El lecho marino es una pesadilla topográfica de montañas submarinas, trincheras abisales y llanuras de sedimento que tragarían cualquier escombro. La presión a esas profundidades es suficiente para aplastar el acero como papel. Los investigadores han mapeado áreas del fondo marino que nunca antes habían sido exploradas. Han encontrado características geológicas desconocidas para la ciencia. Han descubierto ecosistemas completos viviendo en la oscuridad eterna. Pero no han encontrado el MH370. ¿Está realmente ahí? ¿O estamos buscando en el lugar equivocado mientras la verdad yace en otra parte? Algunos oceanógrafos sugieren que las corrientes podrían haber llevado los restos miles de kilómetros de donde se estrelló el avión. Otros dicen que el avión podría haberse hundido intacto, deslizándose por una trinchera submarina hacia profundidades inalcanzables. El océano ha guardado secretos por millones de años. Barcos perdidos, civilizaciones hundidas, misterios que nunca serán resueltos. El MH370 podría ser simplemente el más reciente en unirse a este cementerio acuático. O tal vez, solo tal vez, nunca llegó al océano. Capítulo 15. Volver a empezar. En 2018, la búsqueda oficial terminó. Después de cubrir 120.000 kilómetros cuadrados de océano, después de gastar más de $160 millones, después de miles de horas de búsqueda, se dieron por vencidos. Pero las familias no se rinden, investigadores independientes no se rinden. Y en 2022 surgió nueva esperanza. Un ingeniero aeroespacial británico llamado Richard Godfrey desarrolló una nueva técnica usando tecnología de radioaficionados para rastrear la ruta del avión. Su análisis sugiere que el avión no voló en línea recta hacia el sur, sino que realizó múltiples giros, como si alguien estuviera evadiendo deliberadamente el rastreo.
Su ubicación propuesta para los restos está en un área no buscada anteriormente. Ocean Infinity, la compañía que realizó la última búsqueda, ha expresado interés en volver a buscar basándose en estos nuevos datos. La tecnología de búsqueda submarina ha avanzado significativamente desde 2018. Drones autónomos más sofisticados, sonar de mayor resolución, inteligencia artificial que puede identificar anomalías. ¿Será esta la búsqueda que finalmente resuelva el misterio? ¿O simplemente añadirá otro capítulo a esta historia de fracaso y frustración? Las familias esperan, el mundo observa, y en algún lugar, ya sea en las profundidades del océano o en algún hangar secreto, 239 almas esperan ser encontradas. Capítulo 16. Las lecciones no aprendidas. La desaparición del M-370 expuso fallas fundamentales en la aviación global. Fallas que, increíblemente, aún no han sido completamente abordadas. Después del MH370, hubo llamados para el rastreo satelital obligatorio de todos los vuelos comerciales. Casi una década después, esto aún no es universal. Aviones todavía vuelan sobre vastos océanos con poca o ninguna vigilancia en tiempo real. ¿Por qué? Costo. Las aerolíneas argumentan que es demasiado caro. Los reguladores son lentos para actuar. Y así, la ventana para otra desaparición permanece abierta. Se habló de cámaras en las cabinas, transmitiendo en vivo a tierra. Los pilotos se opusieron, citando privacidad, como si la privacidad fuera más importante que 239 vidas. Se discutieron cajas negras que se expulsan automáticamente en una emergencia, flotando con balizas GPS. Demasiado complicado, dijeron, demasiado caro. Cada mejora de seguridad propuesta después del MH370 ha encontrado resistencia. Burocracia, política, dinero. Las mismas fuerzas que siempre han valorado las ganancias sobre las personas. ¿Cuántos más MH370 necesitamos antes de que las cosas cambien? ¿O hemos aceptado colectivamente que algunas pérdidas son simplemente el costo de hacer negocios en el cielo? Capítulo 17. Los paralelos perturbadores. El MH370 no es el único avión que ha desaparecido sin dejar rastro. Es solo el más reciente en una larga línea de misterios de aviación. En 1962, un Flying Tiger Line desapareció sobre el Pacífico con 107 personas a bordo. Nunca se encontró. En 2003, un Boeing 727 fue robado de un aeropuerto en Angola. Desapareció completamente. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está. Cada vez las mismas preguntas. Cada vez las mismas no respuestas. ¿Hay algo sobre ciertos vuelos que los marca para el misterio? ¿Hay fuerzas, ya sean humanas o de otro tipo, que ocasionalmente reclaman un avión como tributo? O tal vez, solo tal vez, estos no son misterios en absoluto para quienes están en el poder. Tal vez cada avión perdido es una historia que alguien en algún lugar conoce completamente. Una historia que han elegido no contar. Capítulo 18. El impacto psicológico. La desaparición del MH370 cambió fundamentalmente cómo vemos el vuelo. Ya no es solo el miedo a estrellarse. Ahora es el miedo a desaparecer, a desvanecerse sin dejar rastro, a convertirnos en un misterio sin resolver. Los psicólogos han notado un aumento en la ansiedad de vuelo desde el MH370. Personas que antes volaban cómodamente ahora experimentan pánico. No es el miedo a la muerte, es el miedo a la desaparición, a que sus seres queridos nunca sepan qué les pasó. Las familias del MH370 sufren de lo que los psicólogos llaman duelo ambiguo. Sin certeza de muerte, no pueden hacer el duelo apropiadamente. Están atrapados en un limbo emocional, incapaces de avanzar, incapaces de retroceder. Algunos todavía dejan un lugar en la mesa para la cena.
Algunos todavía pagan las facturas de teléfonos móviles, esperando que algún día suene. Algunos han conservado habitaciones exactamente como estaban el 8 de marzo de 2014, santuarios a una esperanza que disminuye con cada día que pasa. ¿Cómo sigues adelante cuando no hay final? ¿Cómo cierras un capítulo que no tiene última página? Epílogo. El misterio eterno. Han pasado años desde aquella noche fatídica. Años de búsquedas, investigaciones, teorías y especulaciones. Y aún así, estamos tan lejos de la verdad como lo estábamos en esas primeras horas de confusión. El MH370 se ha convertido en más que un misterio de aviación. Es un espejo que refleja nuestros miedos más profundos sobre el mundo moderno. El miedo de que, a pesar de toda nuestra tecnología, todavía podemos simplemente desaparecer. El miedo de que aquellos en el poder nos oculten verdades fundamentales. El miedo de que algunas preguntas nunca serán respondidas. Cada nuevo desarrollo promete respuestas, pero entrega solo más preguntas. Cada teoría explica algunos hechos mientras contradice otros. Es como si el universo hubiera decidido que este es un secreto que la humanidad no tiene permitido conocer. Fue un accidente trágico, una serie de fallas catastróficas que se alinearon en perfecta tormenta. Fue un acto deliberado de maldad, ya sea suicidio, asesinato o algo aún más siniestro. Fue una operación encubierta que salió mal, un secreto tan terrible que gobiernos enteros conspiran para mantenerlo oculto. La verdad es que no sabemos, y tal vez nunca lo sabremos. Pero hay una verdad que sí conocemos. 239 personas abordaron un avión esperando llegar a su destino. Tenían familias esperándolas. Tenían futuros planeados. Tenían historias aún por escribir. Esas historias terminaron en algún lugar entre Kuala Lumpur y el infinito, ya sea en las profundidades aplastantes del Océano Índico o en algún lugar aún más impensable. El MH370 nos recuerda que, en nuestro mundo hiperconectado y vigilado, todavía hay espacio para que lo imposible suceda. Todavía hay lugar para que 239 personas y 250 toneladas de avión simplemente se desvanezcan. Y tal vez esa es la lección más aterradora de todas. Que no importa cuánto creamos que controlamos, cuánto creamos que sabemos, el universo todavía guarda secretos. Secretos oscuros, secretos terribles, secretos que tal vez es mejor no conocer. Mientras miras el cielo nocturno, piensa en el MH370. Piensa en esas 239 almas. Piensa en las preguntas sin respuesta, en las verdades no dichas. Y pregúntate, ¿qué más está volando allá arriba en la oscuridad que no se supone que veamos? ¿Qué otras verdades están siendo ocultadas justo delante de nuestros ojos? Porque si algo nos enseñó el MH370, es esto. No todo lo que desaparece está perdido. A veces, simplemente está escondido. Y a veces, hay quienes prefieren que permanezca así. El vuelo MH370 no solo se perdió en el océano. Se perdió en un laberinto de mentiras, medias verdades y silencios cómplices. Un laberinto del que tal vez nunca encontremos la salida. Quizás el MH370 no se perdió en el mar, sino en la verdad. Y esa verdad, como esas 239 almas, puede estar perdida para siempre en algún lugar entre lo que sabemos y lo que nunca se nos permitirá saber. El misterio continúa. Las preguntas permanecen. Y en algún lugar, en la vastedad del océano o en los archivos sellados de alguna agencia de inteligencia, 239 historias esperan su capítulo final. Un capítulo que tal vez nunca será escrito. Un misterio que tal vez nunca será resuelto. Una verdad que tal vez nunca conoceremos. Este es el enigma del vuelo MH370. Y hasta que se encuentren respuestas, si es que alguna vez se